El Arranque. Toda la información en las mañanas de Radio Sónica. El Arranque con Maximiliano Letti. Lázaro Báez recibió obra pública por 4.000 millones de dólares y en 10 años Cristina recibió por el alquiler de los alquileres de Lázaro Báez 29 millones de pesos. Por favor, María, no tiene ningún correlato. Lo que pero va no a hacer, es raro hacer negocios con pará. Bueno, pero eso es otro tema. Yo te digo, eso puede ser una falta ética, un descuido ético. Tal vez lo fue. Pero una cosa es eso y otra cosa es el delito que vos estás diciendo. Enriquecimiento ilícito. Pero es que yo te vuelvo a repetir, 4.000 millones de dólares recibió más o menos de obra pública Lázaro Báez, 29 millones de pesos le pagó en 10 años a Cristina. Por favor, María, no es serio, eso no es serio. Sí es serio que debió haber tenido la precaución de no hacer esto con un contratista del Estado. En eso por ahí tenés razón, pero no es serio la imputación. La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. Bueno, ahí lo escuchábamos, Alberto Fernández, que le estaba dando una nota a María O'Donnell. Fue tempranito a la mañana cuando le preguntaban de alguna causa de corrupción de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández del Kirchner, a el candidato que lleva el espacio, Alberto Fernández. Estamos en el piso con Adrián Rocha, él es analista político, politólogo. Vamos a estar charlando de lo que ha sido el armado electoral de elecciones 2019. Adrián, gracias por venir a Radio Sónica. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, entramos a preguntarte qué pensás de este armado que se terminó conformando a nivel nacional del gobierno de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. ¿Era esperable? ¿No era esperable esa lista? Creo que sí, en alguna medida Pichetto era uno de los nombres que sonaban, como suele decirse, además del radicalismo, que se habló de Mario Negri también, se llegó a hablar de Brandoni, creo que... Cornejo se decía también. Sí, de Cornejo se habló también, pero... Sanz también se decía. También han sonado todos, muchos nombres sonaron, creo que la designación de Pichetto responde a un intento por parte del gobierno de dar una señal a los mercados en el caso de que ganase la elección, y lo mismo a nivel interno, nacional, con los gobernadores. Me parece que la designación de Pichetto también es un mensaje a los gobernadores, porque si Macri es reelecto, si resulta presidente nuevamente, se le vence la posibilidad de reelegir en 2023, y los gobernadores que tengan aspiraciones a ser presidente pueden empezar a perfilar su carrera encima en un contexto que a partir de del año que viene va a ser muy difícil en términos económicos. O sea, el próximo gobierno va a asumir con condiciones bastante complicadas desde el punto de vista económico, fiscal, financiero. Y creo que, como se suele decir, el trabajo sucio va a haber que seguir haciéndolo, tal vez de un modo un poco más acelerado, agresivo, y eso le permitiría a gobernadores con aspiraciones presidenciales poder esperar en calma que ese trabajo sea realizado sin la participación directa, y en ese sentido Pichetto puede jugar un papel de articulador fundamental, sobre todo por su llegada a los senadores y porque ha pasado ahí gran parte, si no la mayor, de su carrera política. Es ¿no? decir, que a tu criterio es más importante el Pichetto después del 10 de diciembre que previo a las elecciones, con la cantidad de votos que le puede sumar. Sí, totalmente, absolutamente. Es más importante, no solo por los votos, no solo porque no creo que sume demasiados votos, algún que otro voto claramente puede traccionar, pero muy poco. Me parece que la designación de Pichetto tiene un anclaje directo en la relación con los gobernadores y vía esa relación con los gobernadores por la articulación con el Senado, en un mensaje hacia el sistema financiero y a los mercados. Y en esa fórmula, ¿por qué perdió la Unión Cívica Radical el lugar? Es una pregunta que nos hacemos porque hasta 1 o 2 días antes lo veíamos, estábamos acá sentados y veíamos una nota que le hacían a Julio Cobos y decía, sí, el 85% está asegurado que el vicepresidente va a ser radical, decía él. Claro, y bueno, pero el 25% también juega. Creo que yo no creo que los radicales estén enojados con la fórmula de Pichetto, no. Por el contrario, pienso que lo ven como una señal de apertura por parte del gobierno. En ese sentido también el gobierno cedió, probablemente tenía en mente otro candidato o una candidata. Esa articulación entre el radicalismo
y el peronismo vía la relación de Sanz y Pichetto, como veníamos hablando hace un rato, me parece que es mucho más sustanciosa de lo que se piensa. Entonces yo no veo que el radicalismo haya salido herido, como suele decirse, de esta conformación. Por el contrario, veo un refuerzo, porque no se olviden que la relación de Lustó con Larreta y el arreglo del radicalismo en la capital federal con el PRO, bueno, es una señal también de todo este proceso de hibridación que hay entre los distintos sectores, ¿no? Sí, y recién, fuera del aire, nos comentabas charlando, ¿no?, que un poco pasó lo mismo con la designación de Alberto Fernández del otro lado de la vereda, como para moderar y para dar una mejor imagen. Claro, la relación de Alberto Fernández con, o digamos, la relación que podría tener con algunos gobernadores, tanto así como con holdings empresariales, con medios de comunicación, con mercados internacionales. También es un intento para mí, por parte del kirchnerismo más duro, de dar un mensaje de flexibilidad, por lo menos en la superficie. A la hora de la conformación de las listas se vio que esa flexibilidad está atada a la, como decía Michels, ley de hierro de la oligarquía, ¿no? O sea, los partidos, no lo digo con modo peyorativo, ¿no? Los partidos políticos son, contrariamente a lo que muchos creen, que los partidos, o se dice por ahí que los partidos no tienen mucha influencia, que hoy en día vivimos en una democracia de candidatos. Eso es cierto en alguna medida, pero es mentira que los partidos no tienen influencia. De hecho, los partidos políticos hoy se necesitan para fiscalizar, para hacer una campaña, pues, por cuestiones territoriales. Cuando se dice que alguien le da territorio a otra persona, ¿qué les está diciendo? Que le da fiscales y gente que se va a ocupar de la campaña. Eso no es poco, porque en la fiscalización se juega la elección, y más en una elección de este tipo, que es ajustadísima. Entonces, quien no ve eso, para mí subestima la capacidad de decisión que tienen los partidos, y eso se ve claramente en ambos bandos en la conformación de las listas, ¿no? ¿Fue raro esto de que es Cristina Fernández de Kirchner la que elige a su candidato a presidente y no haya sido esa persona la que tenía el peso específico propio para decir yo me presento, soy precandidato, voy hacia adelante? Fue como algo raro, acostumbrado a la política argentina tradicional, ¿no? Definitivamente. En realidad en el mundo entero es rarísimo que eso suceda. Se supone Tal que vez pasó con Putin, recuerdo, en su momento, cuando fue su jefe de gabinete, ¿no? Sí, pero Putin siempre tuvo una enorme capacidad de decisión autónoma. Si Putin claro, cuando fue puso porque... al segundo, a Medvedev. Sí, totalmente. Sí, pero no es habitual que pase eso, sobre todo en democracias consolidadas. Los candidatos suelen ser a presidente, suelen ser quienes designan para abajo lo que sucede. Creo que lo que hizo Cristina fue una forma de digamos, diluir un poco la imagen que ella pudiera tener no solo en la campaña, sino en un gobierno posible, ¿no? Diluirse un poco, mezclarse, hibridarse con Alberto Fernández, y la capacidad que él tenga de traccionar con otros sectores, que no estoy seguro que vaya a ser así, digamos. O sea, hay que ver en qué medida Alberto Fernández tiene un margen en la toma de decisiones posibles para llevar a cabo su proyecto político, si es que lo tiene. Si no, va a ser simplemente un gestor, un ejecutor, un gestor, ni siquiera, o sea, un gestor de las ideas y del proyecto político que el kirchnerismo pueda tener. Me parece que eso es muy importante, porque se ve, por ejemplo, en la conformación de las listas. Él pedía un lugar para Santiago Cafiero y evidentemente ese lugar no fue concedido, ¿no? Tal vez en las listas las cosas sean más duras que después en el ejercicio de gobierno. Yo no lo veo así. Creo que la confección de las listas revela, ¿no? Es un buen indicador, el más ponderado de todos para mí, para identificar qué va a pasar a la hora de tomar decisiones de gobierno, ¿no? Políticas públicas, política económica, etc. Bien, Augusto. Sí, quería preguntarte, Adrián, ¿cómo viste lo que pasó la semana pasada con ASEF, José Luis Espert? ¿Te sorprendió? ¿Crees que es una jugada sucia, como se dijo en los medios? ¿Te parece algo normal o algo que puede suceder? Lo de ASEF no me sorprende, porque si uno mira un poco el derrotero histórico de él, fue bastante, por ser, digamos, suave, bastante flexible, ¿no? Por
ser suave, Sí. puede ser más duro si quiere, cada uno, supongo que todos tenemos imaginación, para imaginar distintas formas, valga la redundancia, de pensar esa estrategia de muchos partiditos chiquitos que, digamos, amalgamándose o colándose con otros partidos, dándole cierto soporte, pueden vivir de la política porque tienen un cierto grado de representatividad y reciben fondos y todo esto. Ahora, ¿esto no es para repensar también la forma en la que tienen los partidos políticos de presentarse a las elecciones? Y digo, puertas adentro del sistema electoral, ¿no? Porque no sé si está bien eso. O sea, que en definitiva... Es que la institucionalidad, las reglas de juego, como se dice, las leyes, para ser más concreto, siempre dejan un margen para la picardía. Las leyes no son necesariamente buenas o malas, sino que procuran reducir los márgenes de una libertad que en un ejercicio nocivo de la libertad que termine dañando a terceros, ¿no? Pero ese tipo de huecos o de vacíos, o no sé es un vacío, ese tipo de trampas que pudieran hacer las personas con el diseño institucional, no me parece que digamos, explicite la necesidad de modificar el sistema. No, creo que son cosas que existen. No digo que esté bien, por supuesto, a mí no me parece bien que un hombre como Acef haya hecho eso, pero bueno, Espert sabía quién era Acef antes. Yo creo que Pero ¿no? pensemos, ¿no?, que en definitiva uno termina votando una lista sábana. Si supongamos que vos querés votar al gobierno, que te gusta el gobierno de Mauricio Macri, querés apoyarlo, terminás votando en esa boleta a gente que a lo mejor no te termina de convencer. Eso también es una realidad que tiene nuestro sistema político y que es muy difícil. No sé si están así, porque hubo en elecciones pasadas cortes de boletas. Los cortes de boletas, la gente no es tonta. Yo creo que por supuesto que en cierta inercia, no todo el mundo está tan atento a la política, nosotros porque nos importa, nos gusta, etcétera. Sí, en Santa Fe de hecho hubo muchísimo, pero bueno, se vota de forma distinta, vota con 2015 boleta. hubo también, o sea, esto es así, la gente no es, es cierto que hay cierta inercia, pero cuando llegan al cuarto oscuro, la gente mira lo que hace, o sea, no me parece que el sistema en sí mismo esté mal. Por ahí lo de las PASO, lo que planteaba el radicalismo respecto a las PASO, sí es interesante, pero por el costo, porque no estamos en Argentina, me parece a mí, pero eso ya es una cuestión de los legisladores y de quienes toman decisiones. Yo puedo opinar de acá, no existo, pero digamos, me parece que sí en lo que ellos plantean, con lo que planteaba algún sector del radicalismo y de Cambiemos con el tema de las PASO y el gasto que implicaba, sí es interesante, pero no me parece que el sistema en sí sea malo porque un tipo como Acef puede hacer esto que hizo. Me parece que el error fue de Espert antes de o sea, un error político, podríamos decir un error de principiante, ¿no? Es posible. Los principiantes tienen eso, es normal, te iniciás en política, querés hacer un partido, porque es fácil a veces para gente que tiene la expertise que tiene José Luis Espert en términos económicos, hablar, opinar de política, lo cual es importantísimo que él pueda expresarse, pero al mismo tiempo, después viene para entrar a la cancha, por ahí hay que tener ciertas cintura, muñeca y experiencia. Y experiencia y conocer bien los perfiles de las personas, algo del factor humano que escapa. Conocer el ruedo, digamos. Exactamente. Y los actores que están que dentro los radicales y los peronistas lo conocen, digamos, mejor que nadie en la Argentina. Te pregunto, Adrián, recién nombrabas el tema de las PASO. Yo la semana pasada decía que justamente salió en varios portales, en varios medios, salieron que iban a costar entre 3.000 y 4.500 pesos, millones de pesos, la realización de las PASO. Yo particularmente, mi postura es decir, bueno, si nadie se va a presentar, ¿para qué se hacen? Pero también me resulta raro que ahora, a prácticamente un mes de las PASO, quieran venir a sacarlas. ¿Cuál es tu opinión de las PASO, particularmente más allá de esto de que sí, obviamente es un gasto sideral y particularmente en estas elecciones prácticamente no se van a usar? ¿Cuál es tu opinión con respecto a las PASO? Para mí las PASO no son necesariamente malas, me parece que son un mecanismo de resolución de internas plural, no pienso que estén mal. Pienso que, o sea, hay ninguna idea de los diseños institucionales dependen de los contextos del país, de un montón de variables. Por eso a veces hay diseños institucionales de otros países de Europa o Estados Unidos que pueden importarse y al mismo tiempo funcionar muy mal.
porque no tiene que ver exactamente con el diseño, no es una forma que uno importa y funciona directamente, sino que hay variables culturales, instituciones formales e informales que van a afectar de un modo u otro la implantación y la ejecución de un diseño de ese tipo. A mí las PASO no me parecen una mala idea, no me parece que sean malas, pero bueno, en este contexto y viendo cómo funcionan algunas cosas, me parece que el gasto sí es sideral, como decías vos, ¿no? ¿Crees que lo que pasó este año, pues en su momento se había dicho que las PASO venían por una crisis que hubo en los partidos, para solucionar la crisis de los partidos? Digo, lo que sucedió este año, ¿es un indicio de que los partidos están saliendo de esa crisis, el hecho de que no sean necesarias, o es más bien una avivada hecha por los argentinos, que ya le encontramos la vuelta al sistema y decimos, bueno, de última resolvemos todo antes y tenemos una encuesta pagada por todos y todas para saber cuánto vamos a medir en la elección de verdad? Yo creo que es un poco de las dos cosas, no se excluyen las dos cosas que dijiste. Yo no sé si hablar de una crisis de los partidos, por ahí lo que hay es una mutación estructural en todo el mundo en torno de la representación, y ahí los partidos parece que hay un desfase entre lo que los partidos pueden representar con sus aparatos burocráticos tradicionales que son del siglo XX y lo que está pasando a nivel sociológico en el mundo entero, con las comunicaciones, con todo. Por eso el PRO tiene una oferta, digamos, que siendo partido se enfoca mucho menos en tal vez en la militancia tradicional, porque está leyendo eso que pasa. Si es bueno o malo eso que ellos hacen, no, a mí no me incumbe, no me interesa. Creo que es atinado, ¿no? Ellos están viendo algo que pasa a nivel sociológico y sobre ese diagnóstico trabajan, ¿no? Cada uno. Creo que en ese sentido hay una crisis, pero más de representación, de encontrar el modo que de los partidos en sí. Los partidos siguen siendo fundamentales, porque para presentar una lista en la Argentina tenés que tener un partido político. Pregúntale a Esper. Claro, bueno, ni más ni menos, ¿no? ¿Qué pasa en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves el armado finalmente de los partidos, donde también se dice que el candidato de la fuerza opositora número 1, de los Fernández, termina imponiendo la lapicera, Cristina ahí, y poniendo a Kicillof, que tal vez no era del gusto del resto de los intendentes del conurbano, peronistas? Sí. Bueno, esa fórmula por un lado, y por el otro lado la fórmula que repite de Vidal. ¿Eso demuestra que ha tenido una buena gestión, repetir la fórmula? Creo que Vidal es la mejor candidata que tiene hoy, desde mi punto de vista, la política argentina. Tiene todos los atributos, digamos, que uno podría considerar positivos desde el punto de vista político. No estoy hablando de una valoración personal que yo haga, si la votaría o no, igual no vivo en la... Como político. Pero, claro, desde el punto de vista político creo que es una excelente candidata, y por eso sería un error para mí no intentar repetir la fórmula. O sea, el caso de Kicillof creo que responde al armado tradicional del kirchnerismo, ¿no? Cristina creo que es muy inteligente. Cristina sabe que si en la provincia de Buenos Aires un candidato no puro, no propio, llegar a ejercer el gobierno, ella quedaría bastante afuera, o le podría quitar bastante poder y aparte también, ¿no? Territorial. Claro, territorial. Si bien es cierto que la tercera sección y sobre todo La Matanza forma parte exclusiva de su fortaleza, nunca los votos no son de nadie. Entonces la mutación que pueda digamos aparecer si hay otro gobernador de estirpe peronista, pero no puramente kirchnerista, yo creo que la podría perjudicar a nivel territorial. Y por otro lado, creo que ese es el modo que se manejó siempre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No es nada nuevo lo que hace Cristina. Bien. Duhalde también lo hacía. El modo de confeccionar las listas y de decidir el poder ahí en la provincia, lo que hablábamos recién, la disyuntiva entre el modo en que funciona la política, sobre todo a partir de los 80 en la provincia de Buenos Aires, el fenómeno bonaerense, y lo que pasa en el resto del peronismo del país, que es muy distinto al de la provincia. ¿Crees que la economía va a ser un punto importante y que la gente va a decidir por el tema económico o no? No te digo por las encuestas, en el momento de que entra el cuarto oscuro, viste que ahí estás vos y tu boleta. Hay que ver cómo está la economía en ese momento. Creo que no va a ser tan distinta a la situación actual, así que
Creo que sí, como todo el voto, la economía pesa en la decisión del voto, pero pero hay otras variables que también juegan. Por supuesto que todo es en términos relativos, ¿no? Esto es fundamental. Si la economía se empeora, seguramente va a pesar mucho más que lo que pesaría si la situación sigue más o menos igual. Bien, Adrián, te agradecemos por venir a Radio Sónica. No será la última vez antes de las elecciones. No. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adrián Rocha, que es politólogo y analista político, charlando en la mañana del arranque.